Le agradezco la comunicación al maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor en la Facultad de Derechos de la UNAM. Maestro, gracias por su tiempo. Buena noche. Al contrario, Juan Pablo, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Pues como ha sido la historia desde inicios de la reforma al Poder Judicial, hay impugnaciones, hay amparos, hay órdenes de algunos poderes hacia el legislativo, hacia el INE, que se ignoran, abogado, y la presidenta hoy dejó claro que ignorarán esta petición que ha hecho una jueza en Veracruz. Pues desafortunado lo que estamos viviendo en nuestro país, porque desde finales del sexenio pasado e inicios de lo que va en este sexenio, esa es la regla. Lo que provenga del Poder Judicial y no sea favorable a los intereses del gobierno federal, simplemente se desacata. Y eso no es una crisis constitucional, entonces no sé cómo se le puede llamar cuando desde el Poder Ejecutivo simplemente decide la presidenta Sheinbaum no obedecer las suspensiones que se han dictado por parte de los jueces de amparo respecto de esta reforma al Poder Judicial. Y eso también, este argumento de la presidenta Sheinbaum, pues también lo acompañan los legisladores oficialistas. Aquí el tema es, si consideran que los jueces no tienen facultades o que se están excediendo, para eso existen recursos dentro de la ley de amparo para impugnar esas resoluciones y que siga el camino jurídico, pero no querer anteponer la política al derecho, porque eso es lo que está haciendo finalmente la presidenta Sheinbaum frente al Poder Judicial, anteponer la política al derecho, y bajo esa lógica, entonces hay una dispersión o fragmentación de nuestro Estado constitucional y de derecho, y esto es lo que me parece sumamente grave. Bajo la lógica de seguir todo el proceso bajo el marco de la ley, si así fuese, en este caso la presidenta tendría que ordenar al director del Diario Oficial de la Federación bajar la reforma publicada tras lo emitido por esta jueza, abogado. Efectivamente, Juan Pablo, no tengo conocimiento del minuto exacto en el que se le haya notificado tanto a la presidenta Sheinbaum como al titular del Diario Oficial de la Federación. No sé si ya se le notificó o todavía no se le notifica, porque se hizo del conocimiento de esta resolución, es decir, hay que ver en dónde comienzan esas 24 horas en donde la jueza de amparo le pidió a la presidenta de México y al director del Diario Oficial de la Federación que eliminen la publicación de este decreto de reforma constitucional que se publicó el 15 de septiembre pasado. Tendría que hacerlo, y eso sería algo muy sano para nuestra democracia constitucional, pero bajo la lógica en el cómo están y lo que han afirmado desde la presidenta Sheinbaum como los legisladores de Morena, simplemente no lo van a hacer. Y esto entonces la pregunta, ¿para qué queremos entonces al Poder Judicial? Ya está de adorno nada más. Para eso quieren un Poder Judicial electo por el pueblo, también para que se impongan los criterios por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Y es difícil entender toda la trama, maestro, cuando todas las semanas hay órdenes para el Poder Legislativo o para el Poder Ejecutivo que en teoría se tendrían que acatar y no se acatan. Y a partir de ahí surgen muchas preguntas. ¿Qué valía tiene el Poder Judicial en estos momentos? ¿Cómo es que quitarán a los que están ahora en el poder en 2025 para llegar con más de 800 nuevos empleados al Poder Judicial? Es decir, hay muchísimas dudas en medio de toda esta agua revuelta. Absolutamente, es un agua sumamente revuelta, Juan Pablo, porque aún para los abogados, si no le han dado un seguimiento del minuto a minuto de todo lo que ha ocurrido desde el 5 de febrero pasado, que el presidente presentó su iniciativa para reformar el Poder Judicial, hoy realmente es un galimatías, es sumamente complicado tratar de estar explicando todo lo que ha ocurrido, porque además, ¿cómo se explica que desde el Poder Judicial, que ahí se encuentra el Consejo de la Judicatura, haya desacatado una resolución del mismo Poder Judicial que provienen de los jueces de amparo, que finalmente esa decisión del Consejo de la Judicatura permitió que el Senado tuviera la información para llevar a cabo este vergonzoso acto de la tómbola? Es decir,
todos estos temas que están ocurriendo, indudablemente, van siendo parte de una telaraña muy amplia, en donde hay un punto a destacar, Juan Pablo, el hecho de que la consejera presidenta del INE haya dicho, vamos a acatar esas suspensiones, es decir, vamos a suspender toda esta organización del proceso electoral hasta que no tenga claridad. Más allá de las palabras que haya dicho, la consejera Guadalupe Tadei, me parece importante que esté acatando esas suspensiones, porque eso implicará que la Corte tiene que apurarse para que resuelva en definitiva qué es lo que va a pasar desde el Poder Judicial, desde la cabeza del Poder Judicial, la Corte, qué va a pasar con esas impugnaciones, si las va a atender y, sobre todo, cuál será el resultado. Si la Corte decidirá que simplemente las desecha por improcedentes, le entra al análisis y, en su caso, si la Corte estaría determinando la eventual invalidez de esa reforma constitucional. Y en ese supuesto, Juan Pablo, ¿qué haría la presidenta Sheinbaum? ¿Qué haría el Poder Legislativo con su mayoría oficialista? Simplemente volverían al mismo punto. No veo cómo le vayan a hacerle caso a decisiones judiciales, aunque provengan de la Corte. Y ya por último, abogado, los trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados, pues en la disyuntiva hace una semana dijeron que no iban a levantar el paro al siguiente día, el sábado pasado dijeron que siempre sí, luego dicen que siempre no, hoy emiten otro comunicado, es decir, incluso ellos dentro de la confusión de tomar una decisión correcta. Es difícil de tomar una decisión también para ellos, porque los jueces y los magistrados dependen finalmente del apoyo técnico de los trabajadores. Si los trabajadores deciden mantenerse en paro, obviamente, aunque vayan los jueces y los magistrados, no van a poder sacar el trabajo que tienen que atender, que indudablemente hay un rezago importante que tienen, y si no tienen los trabajadores que los apoyen, pues eso se va a incrementar. Yo creo que el hecho de que lleguen a un acuerdo para continuar con este paro, que me parece legítimo, y sobre todo que están atendiendo casos urgentes, es decir, como bien comentabas, Juan Pablo, es un paro parcial. Esto es parte finalmente de una protesta que siguen los trabajadores, jueces y magistrados, y que me parece totalmente legítima. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar, hasta dónde va a llegar esta implementación, si se va a culminar para el próximo año o va a haber algo que lo detenga. Todavía no sabemos, entre todo este maremoto que estamos viendo respecto de todo lo que está ocurriendo. Maremoto, qué buen término. Abogado, gracias como siempre por su tiempo y sus comentarios. Buenas noches y buen fin de semana. Con mucho gusto, Juan Pablo, también buen fin de semana para ti y para tu audiencia. Gracias, es el maestro, el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, sobre el maremoto, retomando el término que utilizó él en torno a el Poder Judicial y todo lo que ocurre.